Seguimos en Reconstruir Castilla y León, hoy con un invitado de excepción, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, al que saludamos ya. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias y encantado. Encantados nosotros. Quería empezar con una pregunta muy clara. Vamos a ver, tengo la sensación, y yo creo que mucha gente, de que cuando llega una crisis económica, la principal damnificada es la ciencia, la investigación. ¿Esto usted qué me dice? ¿Que es un mito, que no responde a la realidad, que sí ha ocurrido? Ha ocurrido desde luego y ha ocurrido en España. La última crisis económica, desde luego, en los demás países no ocurrió. Pero en España, desgraciadamente, pues tuvimos esa falta de visión y sí que ocurrió a partir de entre el 2010 y el 17, pues redujimos como al 6%. Todas las aportaciones del espacio del Estado en ciencia y los demás países pues aumentaban. La media europea aumentaba el 25%, porque todo el mundo tendría que entender que el conocimiento, los nuevos productos, es como se sale de una crisis. Claro. ¿Y esto no va a suceder ahora otra vez? Yo, desde luego, estoy completamente empeñado y tengo el apoyo del presidente. Hemos presentado un plan de choque muy importante en julio y está dotado con 1.000 millones de euros reales y realmente yo creo que eso es un cambio muy importante en el tratamiento de crisis y en la aproximación que desde el gobierno se ha hecho a precisamente pensar mucho más en el futuro y a guardar algo para el futuro y no solamente estar tratando los problemas muy concretos. Ese plan de choque, que estaba dotado con 1.000 millones en inversiones directas, era para 2020 y 2021, si no me equivoco. Sí. 2020, ya estamos en el último sprint. ¿Ya se ha invertido realmente en algo? ¿En qué se está empleando ese dinero? Pues sí, tenemos aprobados más de 90 millones de incrementos en proyectos de investigación que ya están en el carril de convertirse en convocatorias. Este mismo año se va a hacer. Hemos aprobado varios otros proyectos, como por ejemplo la primera inversión en un proyecto de medicina personalizada. Ya hemos puesto más de 25 millones de euros, que también son adicionales. Había varios otros programas, por ejemplo, de fomento de la inversión privada, que también se han puesto en marcha, como un incremento en la convocatoria de emisiones, que estaba específicamente dirigido a la creación de tecnologías del hidrógeno. Tenemos también un plan aeronáutico, todo esto está en marcha. Hay un par de inversiones de ciencia que están ya casi en las últimas semanas y que desde luego también saldrán, y yo estoy muy encima de que todo lo que pone ahí, que se lo puede bajar todo el mundo de la web de Moncloa, tiene que salir. Hace muy poco aprobaban en el Consejo de Ministros la estrategia española, ¿no?, de ciencia, tecnología e innovación para el periodo 21-27. A grandes rasgos, para que la gente lo entienda, ¿qué es esta estrategia? ¿En qué consiste? Es un planteamiento de prioridades y un planteamiento de líneas de actuación que tienen que durar todos esos años. Antes se hacía de 8 años, pero al llegar en nuestro turno de hacer la nueva, lo hemos hecho de 7, porque así coincide con la estrategia de la Unión Europea, que es de 7, y el presupuesto de la Unión Europea, que es de 7. Cada vez estamos más implicados con cuestiones europeas. Es difícil hacer una estrategia que no coincida. La teníamos prácticamente hecha pues en febrero, y ha habido que renovarla porque las circunstancias del mundo han cambiado. Hemos movido mucha prioridad al área de salud y además hemos cambiado el primer hito, digamos, de las estrategias. Se suelen evaluar, digamos, a mitad para después, hacer una adaptación en el siguiente periodo. Entonces, el primer periodo es el periodo que va a durar el plan de recuperación, o sea que hemos adaptado esos periodos también. Y en general, pues en todos lados se nota que esta estrategia es, sobre todo, para que la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías desarrolladas a partir de la ciencia ayuden a la recuperación del país. Creo que pone el acento esta estrategia en la participación del sector privado en la investigación, ¿no? Yo tengo que confesarle que antes de preparar la entrevista pensaba que la inversión pública era mayor que la privada en España.
Pero revisando los datos, los últimos de 2018 me desmienten esto. La inversión privada fue en 2018 7.300 millones aproximadamente, la pública 6.200. Es mayor la privada que la pública, pero aún así no es suficiente, porque creo que ponen el acento, insisto, ¿verdad?, en la inversión privada en la investigación y en la tecnología. Sí, en los países en los que verdaderamente la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son pujantes y colocan al país, y colocan los sueldos del país, y colocan el futuro del país por delante de los demás, la inversión privada suele ser más o menos el doble que la pública. ¿Por qué? Pues porque la inversión en ciencia la hace normalmente el Estado y alguna parte de fundaciones privadas muy señaladas y con muy buen espíritu de colaboración, pero en realidad lo que hace que el país se coloque a la cabeza es la utilización de todo ese conocimiento en creación de tecnologías, de nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo más cualificados, nuevos productos, mejor exportación, mayor valor añadido, y para eso, por supuesto, hay que intentar incrementar la utilización de los conocimientos en la empresa privada. Por eso nosotros, desde que hemos llegado, hemos estado haciendo un gran esfuerzo en crear programas pilotos de fomento de esto. Entonces, está ahora mismo ya en evaluación el programa de misiones, que se adelanta al programa de misiones de la Unión Europea, que empezará el año que viene. Hemos puesto en marcha todo el programa que llamamos de transferencia Cerveda para que los centros tecnológicos se alíen entre sí de diferentes sitios del país y constituyan una red más potente. Y otro programa que hace que estos centros tecnológicos puedan dar servicio a las pequeñas y medianas empresas, que tienen muy difícil hacer innovación porque no tienen laboratorios, por eso utilizando los centros tecnológicos lo pueden hacer. Hemos puesto en marcha un segundo programa de compra pública de innovación, que consiste en que el Estado, a través de nuestro ministerio y la agencia de innovación, el CEDETI, compra el primer prototipo a una empresa prometedora para que después eso pueda ir al mercado. Todo esto lo hemos puesto en marcha y creemos muchísimo en eso, y creemos que todos estos programas pilotos ahora con el plan de recuperación se podrán consolidar y por lo tanto serán una contribución muy importante a la recuperación de España. Y para fomentar todavía más la participación del sector privado en la ciencia, en la investigación, ¿qué se plantean? No sé si son exenciones fiscales, si es una ley de mecenazgo actualizada a los tiempos, si es reducir la burocracia, porque esto son quejas comunes de todo el sector privado, ¿no?, a la hora de invertir. Sí, de hecho la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la semana que viene o la otra va a presentar su informe en el que estudian las deducciones fiscales a la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas, y nos darán una idea sobre cómo adecuarlas mejor para que funcionen mejor, para que tengan un mayor efecto multiplicador. Esto se suele usar el efecto multiplicador. Si el Estado deduce 100 euros a la empresa, ¿cuánto ellos invierten? Tendrá que ser más. 1,5, 2, 3, 5. Cuanto más grande es el efecto, mejor, ¿no? Creemos que los programas que hemos puesto en marcha, estos que hablábamos y todos los existentes anteriormente de CEDETI, están muy optimizados en cuestión de la documentación a presentar, etcétera. No veo que haya un problema realmente de burocracia en ese sentido. Las empresas tienen la ventanilla permanentemente abierta a varios programas de CEDETI y yo creo que por ese lado no hay un problema grande. Y bueno, pues por supuesto, cuando tengamos unos años consolidados de un sistema de ciencia donde la gente tenga unas condiciones buenas, los investigadores puedan mirar hacia el futuro, tendremos mucha más transferencia y eso, pues como digo, es un factor esencial. Ahora va a llegar a España en los próximos años 72.000 millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción. Aproximadamente 12.000, si no me equivoco, van destinados a ciencia, innovación y el Sistema Nacional de Salud, según las líneas maestras que presentó el otro día el presidente del Gobierno, ¿no?
Pero claro, ciencia, innovación y Sistema Nacional de Salud. Teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, dices, bueno, los 12.000 millones no se los va a tragar el Sistema Nacional de Salud, va a quedar para ciencia e innovación. ¿Cómo va a ir ese reparto? Pues va a ser, obviamente, que no están hechas las cuentas, me imagino, todavía al detalle, pero mucha parte de ese dinero va a ser aportación a que los sistemas de salud pues puedan aguantar este tirón tan grande y puedan, digamos, solventar las carencias que tienen de personal, de medios, etcétera, eso por supuesto. Una parte intermedia será una investigación que tendrá que ver con la salud, que será una parte importante de dinero que tenemos más o menos planificada, y por supuesto que tendremos, no va a llegar ni a la mitad, pero va a ser una cantidad muy importante de dinero dedicado al sistema de ciencia, como decíamos, a hacer la reforma, a hacer mucha mayor promoción de la inversión privada, de la creación de puestos de trabajo de alta cualificación, y yo creo que tenemos un plan bastante bien normado y creo que tenemos uno de los países de Europa que más acento ha puesto en la ciencia y la innovación en el plan de recuperación. Uh-huh. Cuando hablamos de todas esas inversiones, lógicamente hablamos en el fondo de economía también, de la economía del país. Y claro, para garantizar la economía del país o ver un futuro un poco despejado, todos los expertos señalan que es fundamental la llegada de la vacuna, ¿no?, contra el COVID-19, pues para poder recuperar cierta normalidad, ¿no?, en la economía, en el quehacer diario. ¿Hay buenas noticias respecto a esto? ¿Cuándo cree usted que tendremos, es la pregunta del millón, ya lo sé, pero ¿cuándo cree usted que tendremos una vacuna en España? Yo creo que lo más importante es decir que vamos a garantizar lo primero, la seguridad. En Europa no se van a hacer ningún juego con la seguridad de ningún medicamento y mucho menos con una vacuna, que es algo muy comprometido. Tengo en cuenta que se trata de inyectarle algo a alguien que está sano. Entonces esto es muy, muy comprometido y no se va a hacer ningún tipo de recorte en la seguridad. Una vez que tengamos todos los resultados de las pruebas que están todavía en funcionamiento, no sabemos todavía el resultado, pero una vez que lo tengamos y estemos completamente seguros de que a las personas se les puede administrar, pues también tendremos otro resultado que es diferente que es, digamos, independiente de la seguridad, que es la efectividad, porque hay tantos proyectos que se han hecho tan deprisa que es posible que la efectividad, pues claro, de las primeras vacunas que salgan no sean como las que nos daban a nosotros de pequeño, que ya son casi al 100%, pues será algo menos. Entonces habrá que tomar una decisión sobre si, por ejemplo, si es efectiva en el 80% de la población, pues habrá que debatir. Bueno, entonces ya nos vale, ya nos ayuda, ¿no? Y todo eso vendrá más tarde. Es decir, es lo que estamos haciendo tanto en Estados Unidos como en muchos otros países y desde luego la Unión Europea es comprar vacuna por adelantado. Se ha pagado ya a las empresas y ya están produciendo. Y las primeras entregas pues posiblemente sean este año. Pero eso no quiere decir que el otro proceso se vaya a ver, digamos, que le vayamos a meter prisa al proceso de asegurar, por supuesto, la seguridad y, por otro lado, también la efectividad. Así que las dos cosas podrían no venir al mismo tiempo. Podría ser que tuviéramos una cantidad de dosis de vacuna en diciembre, pero eso no quiere decir que vayamos a darnos demasiada prisa. Tenemos que esperar el resultado de los ensayos y eso podría ser más tarde que diciembre. España también tiene sus propios ensayos, sus propias investigaciones. En el Centro Nacional de Biotecnología presumen de que será la vacuna más efectiva de todas las que se están estudiando, pero que también llegará más tarde, probablemente por esto de que usted señalaba, ¿no? Sí, las vacunas que ahora mismo están comprándose por adelantado por parte de la Unión Europea, pues tienen una serie están basadas en una serie de tecnologías que, bueno, pues dan pie a hacerlo muy rápido. Y luego hay otro tipo de vacunas que se tiene que tardar un poco más necesariamente, pues por los procesos biológicos necesarios. Y aún así tenemos 12 vacunas en desarrollo dentro de España financiadas con fondos públicos y alguna de ellas empezaremos ya a hacer ensayos dentro de poco. ¿En qué nos vamos a
a centrar sobre todo en vacunas que sean de una tecnología diferente de las que se están comprando en el exterior y así tener pues, mayor abanico. Uh-huh. Bueno, después de, volviendo un poco al principio, de todos estos mensajes que estamos dando sobre el futuro de la ciencia en España, que va tan condicionado al futuro de la economía también, vemos las previsiones económicas de muchos organismos internacionales respecto a España, de centros de estudios de mucho prestigio, que no son precisamente demasiado halagüeñas, ¿no? En todo esto, usted, para terminar, ¿podría darnos un poquito de luz, una pequeña esperanza respecto al futuro de nuestro país? Pues yo creo que tenemos que sobreponernos a un pesimismo excesivo. Por supuesto que en algún momento tendremos una vacuna que sea al 100% efectiva. Quizá, porque todavía nadie ha hecho una vacuna 100% efectiva de ningún coronavirus, con lo cual pues esto está por ver. Pero nos estamos adaptando, estamos aprendiendo cada vez más qué comportamientos nuestros nos alejan de la posibilidad de tener contagio. Y yo creo que eso, ahora llevamos todas las mascarillas o bien estamos manteniendo una distancia suficiente y tenemos ventilado la habitación. Todo eso nos está haciendo que aprendamos mejor cómo mantener la vida lo más normal posible y, sin embargo, pues estar en esta etapa hasta que consigamos vencer del todo el virus. Yo pienso que todas esas predicciones están basadas también en cómo nos vamos a comportar. Si todos nos empezamos a comportar de manera que los contagios bajan, la siguiente predicción será mejor. Así que yo pienso que si seguimos las recomendaciones sanitarias y estas se basan en todas las verdades de la ciencia y si vemos los contagios bajar y mantenemos la presión alta, ¿no? Los colegios siguen funcionando, los niños siguen llevando las mascarillas, las ventanas de los colegios se siguen abriendo para ventilar de una forma muy bien hecha. Pues todo esto hará que las predicciones también cambien. Las predicciones están basadas en qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy bien, ministro, pues nos quedamos con ese mensaje de optimismo y le agradecemos su presencia aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos ahora con un debate inspirado en todas estas palabras, estas respuestas del ministro Pedro Duque. Sigan con nosotros en Reconstruir Castilla y León.